Lambert, bueno, que tanto seguimos, leemos, y sus opiniones las tenemos siempre muy presentes, así que esta charla de todas formas va a ser grabada, para los que quieran volver a verla, va a estar en la web del colegio, y bueno, dejo a la escribana García para que lo presente. Bueno, en esta oportunidad, en el primer cuatrimestre, la temática que se va a abarcar es planificación sucesoria patrimonial. En estas dos primeras charlas, a cargo del escribano Lambert, vamos a tratar sobre la partición de herencia y la cesión de derechos hereditarios y gananciales. Bueno, antes de comenzar, que están todos ansiosos por escuchar del escribano, voy a dar unas pequeñas palabras respecto de su currículum. El escribano es notario titular en ejercicio del registro número 100 de la luz, por conflicto de documentación de antecedentes, es miembro del número de la Academia Nacional del Notariado, es miembro de la asesoría notarial personalizada del Colegio Escribano de la provincia de Buenos Aires, es consejero académico de la UNA, miembro del Centro de Estudios Notariales CEN de Lomas de Zamora, es director del Instituto de Técnica Notarial de la Universidad Notarial Argentina, profesor titular del Derecho Inmobiliario 3, maestría de Derecho Notarial y Registral de la Universidad Nacional de La Plata, es docente de contratos civiles y comerciales de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Derecho Civil de la Universidad Católica, profesor de la maestría de Derecho Registral Notarial e Inmobiliario de la UNA, diplomatura de programación sucesoria de la misma universidad, ex secretario de Asuntos Legales y Documentación Digital del colegio. Además es autor de numerosos libros, entre ellos, bueno, Fusión de Derechos Hereditarios, Documento Notarial Electrónico, intervino en el Código Civil Comentado de la editorial Astrea, libros actuales sobre Derecho y Tecnología, Planificación Sucesoria, de lo que vamos a hablar hoy, de la editorial Thomson Reuters. Y bueno, autor de numerosos artículos y de revistas y publicaciones especializadas en derecho notarial. Además, es director y disertante de numerosos seminarios y encuentros jurídicos notariales. Bueno, y este va a ser su próxima e inmediata actuación. Muchas gracias por venir y los dejo a cargo de la charla con el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Te escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Igual no importa que vemos hoy, más allá de todo lo que hice antes, es lo que más importa, que hoy se queden satisfechos con lo que hacemos hoy. Les propongo algo que lo pueden tomar o no, vemos si resulta. En vez de tomar una charla tradicional académica, mientras almorzamos recién, hicieron muchas preguntas sobre el tema. Y les propongo empezar al revés. Empezar que hagan preguntas, y en base a las preguntas que ustedes van haciendo, vamos integrando la charla, vamos resolviendo lo que más dudas les genera, y después, en base a eso, hacemos la última media hora un compacto, un ordenamiento general de todo lo que estuvimos diciendo, haciendo la charla que teníamos un poco prevista, o lo que habríamos a hablar de programación sucesoria en materia de partición de herencia. ¿Parece así? ¿Se animan a hacer preguntas? Y donde más les guste, y de ahí arrancamos para tratar el tema de partición, o los temas de partición que ustedes tengan más interés hoy por hoy en el acceso diario acá en Rosario. Porque a veces a mí me pasa que yo les voy a contar lo que pasa en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y me van a acusar de porteño. Entonces, bueno, mejor que hablemos de lo que a ustedes les interesa. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún tema de que quieran tener como dentro de la partición, dentro de la comunidad hereditaria? Sí. Yo empezaría preguntándole qué diferencia hay entre el código de Vélez y el código actual. O sea, ¿realmente hay cambios importantes en materia de partición? Sí, no. Si hay cambios importantes en materia de partición entre los códigos, a los que vemos hablando en doctrina te diría que no, porque el código nuevo tiene virtud. Consagra lo que venía diciendo la doctrina hasta el sí tiene cuestiones importantes de consagrar con la ley lo que antes se decía en doctrina, porque entendíamos la mayoría de la jurisprudencia, hace efectivo lo que es la doctrina más característica. Esto es fundamentalmente, y en esto somos muy porteños, decir esto, toda la doctrina y todos los registros de capital y provincia hablaban como que la declaratoria de herederos generaba un condominio, por el solo hecho de la subsistencia de la indivisión.
Esto lo decía Fournier en su momento, lo decía Borda, también Zambías. En la década del 60 decían que cuando yo estaba en la declaratoria de herederos, inscripta o no inscripta, pero fundamentalmente para los estados inscriptas, que era un condominio, sin voluntad de nadie. Lo cual todos criticábamos. ¿Dónde Vélez dijo que la subsistencia de la sucesión queda un condominio? Si el condominio es por ley, por contrato, por estamento. No lo decía en ningún lado. Salvo una nota vieja de Vélez que decía que la subsistencia podía llegar a tener una especie de condominio. Una nota de Vélez hizo toda esta doctrina que terminó siendo, a partir de la década del 70, minoritaria. El vuelco fundamental de esto es un fallo de capital federal, en el caso Bone, que es un caso que resuelve con voto de Belucci y lo comenta Sanini. Eso dijo, bueno, un momento, esto no es un condominio. Esto en realidad son bienes indivisos. Los bienes indivisos están sujetos a una aparición definitiva. Este bien, que es un único bien, que estamos adjudicando partes como si fuesen de un cuarto y un cuarto, no, esto puede resultar todo para uno y otros bienes para otro. Porque la partición, o digamos, por indivisión hereditaria y postcomunitaria, es una masa que incluye derechos, cosas, obligaciones y también las cargas de sucesión. La liquidación total de la masa, cada uno va a adjudicar algo. Y esto podía ser representarte en el bien singular una parte indivisa o no. El Código Nuevo dice eso. El 2363 dice que la sucesión solo termina con la partición. Y eso determina que este es el criterio. Hasta que no termino, no sé si el bien es mío, si el bien es de todos los herederos o cómo la vas a repartir. Entonces, ese concepto que se vio en gran parte de los comentaristas del Código Nuevo como que era, wow, una revolución, decíamos, ¿cuál es la revolución? No es más que decir lo que se venía sosteniendo antes y lo que se sostenía incluso en cuanto a cuando se pretendía disponer partes indivisas de un sucesorio, tampoco era parte indivisa que no la había. En definitiva, una expectativa de eso de pretendía que me iba a quedar esa parte indivisa, pero estaba siempre sujeto a la aparición definitiva, a cómo se iba a adjudicar. Esto generó en materia notarial este concepto de que vimos el código que se puso de moda la partición. Se puso de moda. Es decir, se puso de moda por el concepto. Primero porque veníamos de 20 años de promocionarla, especialmente en los divorcios más que en la sucesión. Segundo porque dijimos, bueno, ahora cambió. No, la verdad que me agarro un cordobés, un santiagueño, un mendocino, me dicen, ¿dónde cambió? Nosotros hicimos siempre particiones. Entonces, para nosotros no cambió tanto en ese punto. Lo importante con la partición es que se utilizó y se empezó a hacer en un notario más lo que se hacía antes, y lo que antes se dejaba estar, y eran 3 herederos, los 3 herederos se quedaban en comunidad, por decirlo de alguna manera, quedaban así, el día de mañana vendían y era suficiente. Hoy por hoy empezó a decir, no, hay que hacer partición. Y hay que hacer partición, se empieza a exigir la partición aun cuando es innecesario. ¿Por qué digo aun cuando es innecesario? Porque en 1932 y 1933 el derecho nacional tuvo una evolución importante. ¿Qué pasaba hasta en los primeros comentaristas, con Serena, Machado y demás? Decían, cuando llevan la partición, debe hacer siempre la partición, hay que ir al sucesorio. Partir era judicialmente. Y el expediente, se hace 2 pistas de media hoja de expediente, la otra mitad con el valor de cada bien, partición judicial, y después de hacer la venta. Hasta que un día, inspirado en doctrinas de la FAI, con Andrés de Salvat, los jueces decían, no, mire, si está haciendo una venta de todos los herederos, ¿qué sentido tiene hacer la partición? Directamente, todos en conjunto, vienen y venden. Es el famoso tracto abreviado. Y el tracto abreviado se consolidó en lo registral fundamentalmente en el ámbito inmobiliario. Cuando se modifica el código y se pondrá exageradamente la partición, como te decía recién, esto parece olvidarse. Y tenemos algunos comentaristas notariales que dicen hay que hacer así una partición. Entonces vienen ahí por ahí, ¿un tracto abreviado? No, no existe más que tracto abreviado, parece. Sin embargo, el 2403, que habla de la partición, nos va a decir, efectos de la partición, la que tengo por acá, 2403 me va a decir en el primer párrafo. Primero habla de partición. Dice, la partición es declarativa y no tratativa de derechos. En razón de ella,
se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos de su escuela y en los que se le atribuyen la aportación, y que no tuvo derecho alguno en los que le corresponden a sus coherederos. Acá repite a veces, no nos dice más que el 3504, en definitiva, yo recibo del causante, no recibo de mis coherederos. Paréntesis importante, vamos a hablar después. Tengan en cuenta que cuando estoy vendiendo un bien que se acuerda a un heredero, no hay que pedir por lo demás, solamente por el que viene, porque él recibe directamente del causante, nada recibe de los coherederos. Cierro paréntesis y volvemos a lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos esta cuestión de la partición, el segundo párrafo nos va a decir, igual solución, el primer párrafo, se entiende respecto a los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la división totalmente, o de manera parcial, solo respecto a ciertos herederos o bienes. Entonces, el 2403, segundo párrafo, nos dice, está consagrando el tracto abierto. Es decir, un acto que no es partición, pero tiene efecto partitivo. ¿Y por qué tiene efecto partitivo? Porque vienen todos juntos. Entonces, está volviendo a lo mismo, no nos cambia tanto en el fondo, y cuando estamos exigiendo sobremanera la partición no es tan necesaria. Podemos seguir haciendo tractos abreviados, como hacíamos antes, en la mayoría de los casos, cuando vienen todos los poderes conjuntamente. Tenemos una pregunta hacia atrás. Tenemos, sí, la situación. Hay jueces que hacen hacer el escrito diciendo que a los efectos particionarios se adjudicarán los porcentajes que corresponden a cada uno. Pero hay jueces que no, y se inscribe declaratoria en el notario. ¿Qué pasa cuando uno no está ese escrito presentado en la sucesión y uno de los herederos quiere vender su parte indivisa? ¿No lo podemos hacer por correcto? Bueno, el caso que tenemos acá, te puedo hacer una, sí, estamos hablando, no estamos en la tractoría estrictamente, estamos hablando ya del super. ¿Se pueden vender partes indivisas en una comunidad hereditaria? Es decir, ¿hay partes indivisas en una comunidad hereditaria con respecto a bienes singulares? Y la respuesta de antes y de ahora es no, no hay partes indivisas. Yo tengo con respecto a la comunidad, que es una masa general, que no atribuye bienes singulares, no tiene atribución de si soy heredero, mamá la mitad, yo la mitad y mi hermano perdón, yo un cuarto y mi hermano un cuarto, no es que tengamos sobre cada bien singular un medio, un cuarto y un cuarto. Para eso necesito el acto de partición. El acto de partición requiero que me digan cuánto es lo que tiene cada uno. O venir todos juntos. Pues si venimos los tres juntos y decimos vendemos tal inmueble, no me importa cuánto hay. Porque ya directamente, sea que me toque a mí, a mamá o a mi hermano, estamos todos de acuerdo en poder hacerlo. Entonces acá se plantea la situación de qué hago cuando quiero vender sobre un bien singular de la herencia, quiero vender una parte, mi parte. Yo no sé si mi parte es esta parte, no sé si este bien va a ser mío o va a ser de mi hermano. Esto genera que este bien quede en situación de incerteza jurídica hasta tanto no haya partición. Primer elemento, yo podría vender mi parte, si los demás bien dicen, bueno, vende tu tercio, estamos de acuerdo. Es una operación tácita. Porque en el bien están permitiendo una operación parcial que dicen que el tercio yo vendo consiente en dividirlo. El resto veremos después, pero ellos están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo, y no están todos de acuerdo, me encuentro con el inconveniente de que en primer término me voy a encontrar con la situación de decir, bueno, no sé cuánto que estoy vendiendo. Este tercio, esa venta siempre va a ser una venta bajo una condición suspensiva. Va a estar sujeta a que el día de mañana, en la partición o en un acto partitivo posterior, ese bien quede para mí como vendedor, que lo pude transmitir a favor de ese comprador de parte indivisa. Esto va a quedar, como todo acto de reconocimiento suspensiva, convalidado o ratificado el día que ese acto partitivo ocurra de la manera que habíamos previsto. ¿Qué es lo que prevé hoy el 2309 en materia de cesión de bien determinado de la herencia? En que dice que la cesión de bien determinado de la herencia es válida en tanto y en cuanto sea adjudicado al cedente el bien que está transmitido. Bien, esto de acá en más. Esto es lo que es el código nuevo. Esto es lo que interpreta con el código anterior también en la doctrina. Pero ¿qué nos ocurre con la doctrina? ¿Cuál es el orden jurídico? El sistema jurídico es solamente el código.
¿Es el Código de Acción Nacional? ¿Es el Código de Leyes Provinciales? ¿Es el Código de las Leyes Provinciales y las leyes reglamentarias? El sistema jurídico y todo. Es un orden jurídico interpretado de modo coherente. Nos dice el artículo 2 del Código Civil Comercial que el código debe interpretarse de un modo coherente y con el sentido finalista. Entonces, la pregunta nos pone acá, ¿qué pasa en las aquellas jurisdicciones en las cuales los registros, como el registro de Capital Federal, dictó una DTR en el 2016, diciendo que no se podía vender partes indivisas si previamente no hacían partición, o si no vendían todos juntos, generaba, sí, todo muy lindo. Ahora tengo el 7 del 2016. Ahora sé que tengo que hacer eso. Y antes que no lo sabía. Y antes que los jueces dictaban orden de inscripción de acuerdo a DTR del registro que decían que se podía vender partes indivisas o donar partes indivisas, aunque vengan en sucesión. Y antes de que se comerciara directamente. ¿Puedo decir que aquellos anteriores son títulos observables o títulos nulos? Para mí no. Porque, en definitiva, cambiamos el plexo normativo que estamos usando. En aquel momento, el escribano que hizo una venta de parte indivisa, la hizo en plena conciencia de que estaba bien, porque nadie se lo cuestionaba. Ahora decimos, cambió la ley y la ley lo declara ineficaz, nulo, observable. No sé cómo lo pretendemos declararlo. Y acá empezamos a pensar qué ley la. En principio, el artículo 7 del Código Civil Comercial repite el viejo artículo 3 del Código Civil y Comercial de la ley de 17.711. ¿Y qué nos dice este artículo de la aplicación temporal de la ley? Se aplica la ley vigente, la nueva ley, a las situaciones jurídicas que no han sido consumidas, que no tienen todavía un corte, está en curso de cumplimiento, de alguna manera. En realidad que no han tenido consumo jurídico. Pero el segundo párrafo aclara que esto no es aplicable a aquellas normas que amparan una prerrogativa constitucional. Y el derecho de propiedad, o de copropiedad, que ya llamamos, es una prerrogativa constitucional. Entonces, si antes el derecho argentino, en su plexo normativo total, desde la Constitución Nacional, el Tratado Internacional, hasta la norma reglamentaria, administrativa y registral, admitía esa titularidad en condominio de ese heredero, ¿por qué estamos a privar ahora? Estaríamos cercenando una garantía constitucional. Me parece una interpretación lógica y razonable de nuestro orden jurídico y la aplicación temporal de la ley, que las anteriores no hay que atacarlas. De ahí en más, a partir de que los registros, o que si quieren, de la actual del código que estudia de partición, lo vemos diferente. Pero mientras la actuación puede de esa manera, venir a decir que esas viejas normas eran improcedentes, genera una lesión a los derechos de las partes. Dicho esto, que es la defensa de lo anterior, cuando hacemos siempre, hagamos una cesión, una venta o donación de una parte indivisa de un bien que proviene de mejores herederos sin partición, siempre dejemos constancia. Primero, o que tiene efecto partitivo, o están todos presentes, o dejemos constancia del efecto que está sujeto a la aparición posterior. Porque es lo que va a suceder a partir de ahora. Esas posturas tenemos para cómo trabajar. Una cuestión es pensar qué pasó con lo ya hecho. Y otra cuestión, qué sucede con lo que va a hacer en futuro. A futuro, lo que vos comprendés recién. ¿Cambió el código en algo? Y la verdad es que el código no, pero el plexo normativo sí. Más que el código, cambió las DTR. O cambió las interpretaciones administrativas. Y eso es parte del derecho, aunque nosotros no nos queremos olvidar. Porque un derecho que no se ejecuta es un derecho que no sirve, que no existe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí en. El escribano Cini decía en su libro que se podían hacer aún antes de iniciar el estudio del código. Y no se puede pensar ahora que sirven a los efectos patrimoniales. O sea, aquí a la declaratoria de derecho, la cuestión de derecho en acción individual, y solamente tienen efectos patrimoniales. ¿Qué me dice? Esta es parte de la segunda parte de la charla, pero no importa, porque estamos todo el mismo día. La sesión de herencia, hablamos de sesión de bien determinado o sesión de herencia, me dijiste recién. La sesión de herencia pura refiere a una universalidad. Mario se refería específicamente a esas. La sesión de herencia se puede hacer desde el día que muere el causante.
Bueno, en realidad, esperemos los 9 días de santo y luto y después la hacemos. Pero, digamos, dejemos un poquito de tiempo, que por lo menos veremos. La podemos hacer desde ese momento sin inconveniente, iniciado o no el expediente sucesorio. El principal elemento claro para demostrar de por qué se puede hacer, no solamente porque se puede hacer desde el fallecimiento del causante, que es la apertura de la sucesión hasta la partición. Después de la partición ya no hay indivisión hereditaria para acceder. Pero un elemento claro en el código es cuando dice actos de aceptación presunta de herencia. Un acto de aceptación presunta de herencia es el inicio del expediente sucesorio judicial. También lo es ceder los derechos hereditarios. Entonces, lo que ocurre primero es la aceptación de la herencia. No cabe duda que yo accedí derechos hereditarios y estuve aceptando. Es un pacto, un acto de aceptación. Así que por este lado no hay ningún conflicto en cuanto, o no le veo ningún conflicto, y creo que los jueces no apuntan a eso, en la resolución que vos decís. Se puede hacer la cesión antes del sucesorio, sin ninguna que se puede hacer. Lo que sí tengamos en cuenta en el Código Nuevo, que el Código Nuevo también, y acá sí otra cosa que reafirma el Código Nuevo, reafirma el concepto que la publicidad de la cesión de herencia con respecto a acreedores, legatarios y otros coherederos, en el 2302, inciso B, se da cuando se agrega al expediente sucesorio. Igual que en el código anterior, se publica entre las partes cuando lo firman, y con respecto a cuando hay algún deudor del causante, se debe notificar el nuevo contrato. Pero la publicidad se produce agregando al sucesor. Entonces, hacerla antes y no ir al sucesorio, es un contrato entre partes, no por ir a terceros. Y a mí me interesa en la sesión su carácter traslativo. Yo traslado el patrimonio del individuo. Cuando un juez me dice, vos dijiste recién que dice que se toma la relación al efecto traslativo, al patrimonio. Y en eso tiene razón. Por la relación de un contrato, es un contrato de contenido patrimonial que no transmite la calidad de heredero. Entonces, yo cuando cedo, no cedo mi calidad de heredero, yo sigo siendo heredero. A tanto sigo siendo heredero, de que el código me dice que si yo no lo establezco expresamente, el día de mañana no va a aprovechar mi cesión de herencia, la renuncia de un coheredero, que acreciente la parte, y ahí a quién acrecienta, al cedente, que nunca dejó de ser heredero. Como también si aparece un acto de un acrecimiento patrimonial desconocido, acrecienta al heredero que se dio, no al cesionario, salvo que lo pacte expresamente, como dice el 2303. Entonces, bienes presentes y futuros lo puedes poner en la regulación que sea, pero ahí tienes que interpretar cómo regulas. El 2303 te dice que la cesión de herencia comprende todo acrecimiento que venga por la renuncia de un legado, de una disposición patrimonial, o el beneficio que tenga de una acción de colación o reducción. No comprende, por ejemplo, la renuncia de un coheredero, sí, cuando acrece porque alguno sale de la indivisión, como tampoco acrece cuando fuese un hecho desconocido. En la indivisión no hay hechos presentes futuros. La indivisión es en sí un objeto jurídico. Por eso muchos entendemos que la indivisión hereditaria o el objeto de la cesión de herencia es el patrimonio hereditario. Algunos dicen que es patrimonio, otros dicen no es patrimonio. Pero todos coincidimos en que hay una afectación especial de bienes, que es el acervo hereditario. Y ese es en última instancia el objeto de la cesión, con una particularidad. El objeto de la cesión tiene un área económica, no jurídica, económica. No sé cuánto va a ser. No sé si voy a tener mucha atracción de deudas o si no voy a tener. Y eso genera de cuánto es. Ahora el código me dice, si yo quiero contemplar en la cesión, por ejemplo, renuncia a un coheredero, debo decir que ante cualquier disminución, es el 2303, me va a decir, según los leemos que son lindos para poner. Después tengo unos modelitos ahí en la parte técnica que les voy a mostrar, donde tenemos esa parte, y hagamos el resumen de todo. 2303. Me pasé otra vez. Mire, lo acrecido con anterioridad en razón de una causal de las expresadas, como la renuncia de herencia o la exclusión de un coheredero. Estos elementos son del heredero excedente, salvo que lo pacte expresamente. Lo acrecido anteriormente por una causa desconocida a tiempo de la cesión. Yo cedí herencia de mi tío. Y cedí herencia. Mi tío tenía un rancho ahí al lado del río, acá en Rosario.
Y bueno, me quedé con esto, bueno, está bien. Ahora me entero que el día anterior del fallecimiento de mi tío, falleció mi otro tío, es un testamento de su campito de 5.000 hectáreas en terreno. Ese cambio de 5.000 hectáreas no es del cesionario, sino del pacto de testamento. Es del cedente, que sigue siendo heredero. Y esta distinción importante que hacen de que el heredero no deja de ser heredero, también es lo que va a justificar la posibilidad de cesión de herencia. Cuando en el código anterior, bueno, en el código anterior, predominan muchos tribunales la jurisprudencia basada en la opinión de Borda. Borda decía que hacer una cesión de derechos hereditarios o de herencia implicaba ceder la calidad de heredero. Como si la cesión de herencia importase también el carácter de heredero. Como no lo tiene, y el código no consagra la opinión de Zanoni, autor de la reforma del 98, que es base de este artículo, y de López Zavalía, en definitiva lo que tan feliz fue un contenido patrimonio. Con lo cual, yo lo que cedí patrimonialmente también lo puedo volver a ceder patrimonialmente. El cesionario puede volver a ceder derechos hereditarios. Y eso el Código Nuevo lo consagra al distinguir claramente el carácter del cesionario, que no importa ceder la calidad de heredero. ¿Sí? Bien. Esa parte que cuando se hace lo del campito de la isla, y después esto un poquito Lo que va y lo que no va. Sí. Podemos conectar el PowerPoint. Porque viene con cláusulas. En teoría se está escuchando bien, nadie más se quejó. O sea que... teníamos. Ahí va. Y debería estar. Bueno, el objeto que tenemos en la herencia. El activo que tenemos en la herencia es el activo y el pasivo. Lo que yo no digo nada y digo, cedo todos los derechos hereditarios financieros que tengo en financiero también. Cedo todos los derechos hereditarios que me corresponden por la muerte del padre y tal. Por más que lo digan, voy a tener incluido el beneficio por colación. Cualquiera que haga una acción de colación y una colacional y beneficia a mi cedente, me beneficia a mí también, por más que no lo parte expresamente. Lo que tiene que ver con renuncia y discusión testamentaria particular. Esto es un legado. Hay una persona que tenía un legado, renuncia al legado, no se presenta, no ejerce su derecho, entonces cuando ese bien se mantiene en el acervo hereditario, también está incluido dentro de los bienes hereditarios. Y el valor íntegro, en la 1304, es el valor íntegro de lo grabado, o vendido, o enajenado antes de la cesión de herencia. Esto es algo que habitualmente muchas veces no tenemos en cuenta en las sesiones. Digo, ¿qué de los derechos hereditarios? Perfecto. ¿Qué pasa si mamá, que me cedió todo porque es muy buena y dijo no quiero saber nada y quédense con todos los chicos, no hizo esto y en definitiva había vendido por boleto un inmueble, o había vendido un automotor o lo que fuese? Por el 2304 correspondería que ese bien también le corresponde al cesionario. Mamá, además que me cediste herencia, me tenés que dar el precio del auto que vendiste. Porque todo lo que fue entre la muerte causante y la cesión también se valora de esta edad. Salvo que especialmente el pacto de contrario. Vamos a los pactos de nuevo, área que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que no está comprendido en los pactos expresamente en el rental? Acrecimiento posterior que dije recién. Acrecimiento posterior conocido, ¿sabes qué puede pasar? Y esto es lo que dije recién, el ejemplo del código, esto es el código, que es la renuncia o la exclusión de un coheredero. Por ejemplo, tengo un coheredero que se declara indigno. ¿Quién puede pedir indignidad? Cualquiera que tenga interés. Cesionario, otro coheredero, quien sea. Lo declaran indigno a uno de los hermanos, esto acrece la porción que tenía el cedente, y ese crecimiento de porción que tiene el cedente no lo beneficia al cesionario, salvo que expresamente lo pague. Lo mismo que dije después, segundo, es lo apreciado anteriormente por una causal desconocida al tiempo de la cesión. Entonces, conté recién el campito de Pergamino. Yo tenía, como dije recién, voy a hacer la cesión, vamos a empezar la solución, todavía no lo hicimos, no terminamos bien, ni mucho menos.
apurados tenemos la sesión, porque enterarse a avanzarla, y yo, tanto el excedente como el sesionario, tiene lo que se llama Guastavino en áreas unidas. ¿Cuál es el áreas unidas? Y que los bienes son el rancho al lado del... Ahora ocurre esto, que después nos enteramos, porque nos enteramos después, que además del tío, pero murió el tío abuelo. ¿Y qué pasó con el tío abuelo? ¿Y sabe que el tío abuelo dejó un testamento a este causante? Y fue muy poquito tiempo antes, con lo cual ese tendría el causante del testamento. Entonces vamos por eso entonces en el campo de pergamino. ¿A quién le corresponde? Si no dijimos nada, le corresponde al cedente, que es el heredero. A eso hay que, si queremos, hay que esperar la expresión. Sí. Y bienes futuros no, tenés que decir los acrecimientos. Claro, tenés que haber crecimiento. Claro. Sí. Cláusulas que tienen, y después, bueno, el otro tema que aparece expresamente, los sepulcros, los documentos que son del causante, extinciones, honoríficas, lo que quieran, también no se permite si no se pacta expresamente. Cláusulas posibles con respecto a esto. Por este recurso de técnica. Reduce el valor cliente de la salud. El caso, dije, de la madre que le cede todos los derechos hereditarios y gananciales, todo lo que tiene se lo reserva sin ningún tipo de reserva, se está haciendo a los hijos. Entonces, como prevención, voy a decir que el cesionario renuncia a reclamar al cedente los bienes de herencia enajenados al gratuito o oneroso, o el precio bien recibido en cambio por ellos, y por los derechos reales que sobre ellos se habían constituido de la factura del sucesorio hasta la cesión. Esto es por el 2304 para decir, toda venta que hice, no es común que haya ventas. Normalmente vendemos un derecho real cuando hacemos declaratoria, pero supongamos que lo hubo, lo pueden hacer. El PowerPoint lo dejo y también lo pueden ver en el libro de sesiones de herencia administrativa, otros modelos que están en ese libro. Esta es una opción para hacer, pero a vos te interesa la otra opción que me preguntaste fue la siguiente. Parte de inclusión del activo del acervo, uno bien genérico. Voy a con la prevención que incluye todo el crecimiento de los bienes internos hereditarios como la vocación hereditaria, tanto los bienes como vocación hereditaria, incluso en este caso, por cualquier causa conocida o desconocida, pasada o futura, a favor del cesionario. Con esta cláusula estoy diciendo, incluyo acrecimiento de bienes o de vocación hereditaria, incluso que haya más bienes o que se amplíe su vocación. También da claro que es pasado o futura, conocida o desconocida. Con esto estoy diciendo, todos los supuestos del 2303, salvo el caso de los cementerios, estoy incluyéndolo en esta cláusula. Estoy diciendo, voy a tener todo. Entonces ahí vamos a empezar a armar nuestro menú de sección de herencia cuando hagamos una programación sucesoria en este caso. Y entonces voy a ver, bueno, ¿qué acto voy a hacer? Primero, y una persona me va a decir, bueno, voy a vender el bien de sucesorio. ¿Qué bienes tiene? Esto solo, nada más. Los muebles se los repartimos. No hay nada más que este bien inmueble. Entonces, hacemos una sección de herencia genérica directamente, que puede ser onerosa o gratuita, pero la planteo como onerosa, le incluimos expresamente la renuncia a que el cesionario, comprador, no va a reclamar ningún valor por bienes distribuidos, grabados o vendidos antes, por ejemplo, bienes muebles, y en ese caso protegemos al cedente y hacemos esta cesión del bien determinado común. No me interesa que tenga una cláusula, no me interesa que tenga más, porque es más, si el día de mañana me aparece el campito de pergamino, el campito que está por delante, la estancia de los 5.000 de pergamino, lo voy a creer yo como cedente. No se lo quise al seccionario. Entonces ahí me callo la boca y no digo nada. En cambio, supongamos que es la otra situación. Es la madre que realmente quiere hacer una programación sucesoria. Y entonces va a usar como programación sucesoria la sesión de herencia. Va a decir, bueno, para no hacer dos sucesiones, para no entrar, ver qué le corresponde a cada uno, voy a hacer unos actos más simples de programación sucesoria. La madre viene y dice que cede todos los derechos hereditarios y gananciales que tiene que corresponder por de su marido, tal para decir en tal fecha. Es decir, también que esta sesión incluye todo crecimiento de tipo. Pues se tiene que dejar todo. Recomiendo también por la cláusula anterior, de que los hijos después le pidan a la madre todavía lo que se gastó para otra cosa,
Y además de recibir todo, quieran más todavía. Eso también es posible. Y después también podemos pactar en esta clase de programación sucesoria como sesión, podemos pactar en sí el usufructo que la madre se quede con un bien, o el derecho real de habitación que sostenga sobre un bien o más bienes. Esto lo podemos pactar expresamente. Sí. Tenemos dos modalidades. Una modalidad es el cargo. Es una modalidad bastante tradicional, es decir, la madre cede a todos los herederos, bastantes coherederos, a todos los hijos, le cede y le impone el cargo que le constituyan a eso un usufructo o un derecho de habitación. Es una modalidad posible, tiene inconveniente un poco en cuanto a la existencia de hijos menores incapaces, en que no podría aceptar la cesión de la madre por ellos si hubiese un cargo, en el nivel de cargos, y tiene el inconveniente que después te obliga a hacer una segunda escritura de constitución de usufructo, uso, habitación, que está en cuenta. A ver. Bueno, Erika, así se escucha bien. Decía que cada 2 años no nos inscriben las concesiones de derechos y acciones hereditarios y gananciales si constituimos o se refiere al usufructo. Tenemos que ponerlo como canon. Es que vos nunca te estuviste en la sesión. Ahí está la mala. Si vos vas a hacer una función de la sesión, está muy bien preventiva, porque vos todavía no tenés partes. Tampoco es una reserva. Y tampoco es una reserva. Pues yo me reservaba un bien que era pausando. A ver, ¿cuál es el tema con este? Tenemos que distinguir qué es lo que estoy cediendo y no cediendo. ¿Y cuándo se hace la inscripción del usufructo? Cuando yo tengo una sesión de usufructo, la otra modalidad es, técnicamente, hablamos de reserva. ¿Quién se reserva derechos? Si yo estoy cediendo derechos de indivisión, yo tenía el derecho de usufructo de indivisión, hasta la partición no tenía nada. Entonces no me podía reservar lo que no tenía. ¿Yo puedo construir un derecho real cuando todavía no tengo la partición hecha o no tengo un usufructo actualizado? No, tampoco lo puedo registrar. Entonces, lo que sí puedo hacer es la otra modalidad que está inspirada, esta otra modalidad, en el modelo que se llama Mario Sini para la elección de bienes terminados. Es decir, yo sé, todos los derechos, la madre sé todos los derechos hereditarios y gananciales que tiene que corresponder a la elección del marido, y puede decir, la presente elección no incluye el derecho real de usufructo sobre el inmueble tal que se va a adjudicar a la madre el bien que sea la partición como partición falsa. Básicamente, lo que entiendo, este derecho lo estoy excluyendo, y estamos todos de acuerdo, al ser la madre con todos los hijos, de que eso va a tener un efecto partido. En la partición de herencia privada, no judicial, se puede hacer una hijuela con la adjudicación de usufructo, porque son las partes que están determinando. Y cuando una sesión de herencia que tiene que tener forma de escritura pública, por ejemplo, pide el 2302 y el 1314 y el 1315A me piden escritura pública por elección de herencia, también cumplo la forma de partición privada por escritura pública. Están presentes tanto la madre como los hijos. Entonces, si ellos van a declarar una cláusula de ese tipo, están diciendo no que estoy adjudicando por constitución de usufructo, por constitución de un derecho real, o que estoy haciendo reserva. Están haciendo una hijuela adjudicando el usufructo a la cedente, que es la madre en este caso. Y la hijuela con usufructo es perfectamente válida y la puedo hacer en cualquier momento. Yo puedo partir desde el momento de que se muere el causante e incluso antes en la partición por ascendiente. Es un caso excepcional que tenemos para poder partir. Una cláusula de este tipo de usufructo es que tengo acá. Usufructo. Una cláusula, la cláusula que dijimos recién, la que no es con cargo. Dice, se excluye la presentación el derecho de usufructo del bien gratuito sobre el inmueble situado en tal lugar. La hijuela excedente y incluir el usufructo de las condiciones indicadas tiene la presente derecho de partición parcial con respecto a este derecho del inmueble desde el dictado de la teoría de derechos. Esta sesión de herencia, ¿cómo se publicita? No en el registro, agregando al expediente. Cuando habrá un expediente de sesión de herencia que tiene condiciones, está incluyendo en la sesión de herencia una adjudicación parcial. Una partición parcial por este usufructo de derecho real.
¿Y cuándo se inscribe, en definitiva, este derecho a usufructo? Cuando se inscribe la sucesión. ¿Cómo? Cuando está la partición. La partición es cuando el juez ordene inscribir o cuando cumplido el plazo procesal son inscritos al registro. Entonces, esta es otra modalidad de inscribir. No te inscribir al momento de la sesión. No es que se inscribe el usufructo con la sesión. Y ahí tiene razón el registro. Con la sesión de herencia no se inscribe cuando se produzca el hecho de la autorización. ¿Cómo? ¿Por qué no van a inscribir una partición judicial? Ah, bueno. Sí, está bien. Acérquense para el micrófono, porque si no los que están por la web, por el Zoom no lo escuchan. No, bueno, nosotros tenemos la obligación de inscribirla en la sesión. Ese es el problema. Sí. Y el registro no inscribe eso. ¿Por qué si vos no robás? Porque después lo que vos no tenés que robar es el usufructo. En provincia de Buenos Aires tampoco se inscriben el usufructo. Cuando es con una sesión de herencia. La sesión de herencia sí la inscriben. ¿Por qué? Porque inscriben la sesión y no el usufructo. El usufructo es un derecho, es una partición, que la partición vos no estás robando todavía. La partición no está robada cuando cumplas todos los plazos procesales de cada jurisdicción. Cuando vos tengas seguro declaratorio de herederos, que vas a saber que todos los que firmaron son todos los que están destinados a partir, y cuando también tengas en esta declaratoria cumplir los plazos procesales que te pida cada jurisdicción. Entonces, lo que no te van a inscribir con respecto al inmueble, nunca te van a inscribir su usufructo. Te van a inscribir la sesión de herencia en el registro respectivo de las sesiones personales, y como hacen acá, después anotarán la sesión de herencia con respecto a lo que me planteaba recién, que anotan que hay una sesión de herencia con respecto a lo mínimo. Del usufructo no van a decir nada. No tienen por qué decir nada. Solamente hacen reflejo registrar el usufructo cuando llegue la sesión de herencia posterior como partición de herencia. Cuando llegue después se publica la sesión definitiva, y entonces puede escribir la partición, o voy a ser por tracto abreviado, y cuando el tracto abreviado, ahí sí, haré directamente la venta de una propiedad y el usufructo que surge con causa en este acto voluntario, privado, de partición de partes, que lo hicieron conjuntamente en el mismo instrumento de gestión. Lo que hay que distinguir bien, qué le pido al registro y qué no. Tengo una pregunta hacia atrás, ahora está. Bueno. Lo que hay que distinguir bien cuando roba el registro es qué te pide. Pide escribir gestión y no le digo nada de usufructo. El usufructo no se lo pido. Digo, no me lo pidas porque no es necesario. Lo que te voy a pedir es solamente escriba la gestión. Si le pido el usufructo, me dicen, no, mire, el usufructo tiene que esperar. Y eso pasa mucho en provincia de Buenos Aires, que si le pedís el usufructo, te dicen, sí escribe la gestión, pero el usufructo no. Tienes razón. Lo que sí es bueno aclarar, ¿hay una pregunta por ahí atrás? ¿No? Es lo mismo que cuando en una sesión de herencia vos excluís un inmueble. Pero claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Se lo van a escribir por la DTR que admina de... Porque después de la participación lo inscriben porque hay una DTR acá, perdón, que admite la inscripción de un bien determinado en una herencia. Esto se podría equiparar a eso y quizás lo inscriban. Sí, acá lo estoy mirando la entrada de licenciado profesoriamente, bueno, las acciones de herencia con de usufructo. En este caso está en presencia de un negocio público adecuado por la unidad parcial de 71. El tema de la inscripción que está con respecto a esto es lo que uno debe inscribir o no inscribir. Lo que no se puede inscribir, lo que el usufructo es nulo, es el usufructo que hago en composición de herencia sobre toda la herencia. Eso hay que distinguir bien. Una cosa es yo hago una sesión de herencia y digo, ustedes los derechos hereditarios y me reservo el usufructo. Eso es nulo porque el código nuevo ahí sí ha modificado. Ya tenemos una modificación con el código anterior. En materia de usufructo, y cuando hablo de usufructo universalidades, me va a decir entre los primeros supuestos, y encuentro el usufructo, me va a decir, me pasé. Me va a decir que el usufructo, el objeto del usufructo, puede caer sobre todas las líneas, sobre una parte y lo siguiente. Y sobre todo parte de una herencia
cuando el usufructo es de origen testamentario. Yo puedo hacer que un testamento que le deje un usufructo de toda la herencia, va a ser a una persona determinada. Ahora, cuando hago por contrato con un contrato particular de vivos, no puedo hacer un usufructo de universalidad. Y esto es un error común que tenían algunos comentarios primero en la Universidad de la Argentina. Porque estaban acostumbrados a la vieja modalidad de que decíamos, y yo hago el usufructo y de toda la herencia. No, vos no te reservás de la herencia, vos tenés que decir que yo lo que estoy haciendo, estoy o haciendo un cargo o estoy excluyendo este bien determinado de usufructo. El bien determinado de usufructo, lo que dice vos, esto en realidad está tomado de lo que decía Mario Cini cuando hablaba de decisión de bien determinado. Mario Cini con el código viejo decía, bueno, la decisión determinada no es permitida. Entonces, ¿qué hacían? Decía, yo cedo toda la herencia, excluido el inmueble de la calle Belgrano y la calle Córdoba. ¿Qué me quedaba? El de calle San Juan. Entonces, y acá es lo mismo, yo excluyo todo menos el usufructo. ¿Qué me queda? Todo el resto de la herencia, salvo ese derecho real de usufructo. Obviamente, que esa modalidad que hacía Mario Cini, que usaba bastante, de excluir también los bienes, se inscribía siempre con lesión de herencia, no con lesión de bien determinado. Esta cuestión de usufructo se reserva como partición parcial, tampoco se inscribe y tampoco se ruega la inscripción, porque no nace todavía. Recién va a tener efecto cuando yo ruegue la partición de herencia definitiva. Es una partición de herencia que estoy en el modo anticipado, parcial, con la debida forma, y la voy a hacer el día de mañana. Obviamente, no se tengo que inscribir al registro, y lo voy a dejar en este caso. Si no se puede hacer, sería tan inválida este tipo de partición como el cargo, porque el cargo sería un contrato indirecto. Sería un modo de ver una supuesta nulidad. Cosa que en este caso no hay, pues se refiere a un bien en particular. Estas son las dos modalidades que tenemos para poder hacer este sistema. Pueden elegir la que más les guste, no hay una mejor o una peor. Si el registro de profesores todavía no lo inscribe, tendrá que cambiar de criterio, pues está equivocando. Pero me parece que el registro está rechazando lo tradicional. Está rechazando la universalidad, lo está rechazando cuando hablamos de reserva o de exclusión. Y acá no hay ni reserva ni exclusión, hay adjudicación por partición. Esa es la sustancial diferencia de la causa. La causa no es que estoy transmitiendo el derecho o reservándolo, sino estoy adjudicando el derecho. Y en definitiva, es como si se hubiese previsto por el causante una suerte de legado de usufructo. Porque estaría, el causante directo recibiría yo. Eso es lo que está ocurriendo en este supuesto especial del usufructo dentro de la sección de herencia. Sí. Sí, una pregunta hacia atrás, a la izquierda, camisa blanca. Así te encuentras, porque antes dimos la vuelta y se camina del lado izquierdo, camisa blanca al fondo. Esta es tu opinión por el tema del derecho a la habitación de constitucional, que pareciera ser que nace el tema de derecho. Y en la sesión de herencia, yo por ahí he dejado constancia que como pacientes reconocen la existencia del derecho y lo tienen que estar marcado, porque ya existe, digamos, pero nunca había estado en la consulta fiscal también ahí. Generalmente el asiento es el derecho o hay que hacer algo más. Esta era mi pregunta. Sí. Está bien la pregunta, porque es un tema que no está con claridad junto en el código. El derecho legal de habitación de cónyuge es un derecho que tiene por ley. Es un dominio, si queremos, es un derecho real originario. No necesita un acto entre Dios para consolidarlo, un acto de Dios para crearlo. Está creado por ley. En principio, todo cónyuge tiene derecho a ese derecho real de usufructo vitalicio de aquí. ¿Cómo lo va a ejercer? ¿Qué va a hacer con este derecho en definitiva este cónyuge? En principio lo va a tener, va a ser sobre la casa que vive, y con eso vamos muy bien. Pero también, en las sucesiones, ese derecho no es un derecho irrenunciable, es un derecho que debe ejercerse y solicitarse. Si, por ejemplo, uno no ejerce ese derecho, en definitiva, y continúa trámite sucesorio, se puede vender directamente, y no lo ejerció, y no pone ninguna traba específica, no se hizo valer. Pero tenés que hacer valer el derecho de usufructo en algún momento del sucesor. Entonces, para que no quede ninguna duda, cuando yo estoy cediendo, yo así como puedo vender todo, la cosa de su parte puede vender todo, y no tiene que decir el pendiente que renuncia al derecho a la rehabilitación, vende directamente, vende el bien que recibió por herencia junto con los hijos, o ella sola que implica heredera. No hay que reconocerlo expresamente. Entonces, cuando hay que ejercerlo, se requiere en la práctica judicial
específicamente estoy haciendo, lo quiero ejercer y lo voy a mantener. Algún tipo de manifestación por el beneficioso derecho para poder hacer. Entonces, como la sección de herencia, la hay que poner normas, si nunca el cónyuge partícipe hizo esa opción en el expediente y se dio todo, cabe entender que la ley quiso ceder bien sin ese gravamen que es el derecho a la habitación. Es algo que expresamente de importancia de eso. Por eso, ante una norma que puede dar lugar a malas interpretaciones, es de nuestra claridad. Y en cuanto a claridad, es lo que vos dijiste. Si hago una excepción de derecho tributario, es decir, que el derecho tributario, pero que mantiene el derecho legal de habitación que tiene por este caso. Lo que vos planteás es importante, porque a veces, cuando tenemos algún tipo de reserva o cargo, le decía recién el hago especial con cargo, en este caso, que el cargo consiste en constituir el derecho de habitación al cónyuge de su partícipe. Pero tengo un hijo menor, no lo puedo hacer el cargo. Pero si él está ejerciendo el derecho legal, no requiere consentimiento de nadie, no importa los hijos menores. Basta que él diga, yo mantengo mi derecho legal, que no requiere consentimiento del menor, y hago la cesión directamente, y por el menor de edad, le estoy cediendo por acciones sin cargo. Porque ya ese derecho real es un derecho que por ley se está detrayendo del acervo hereditario. Está detraído por ley del acervo hereditario que tenía el cedido. ¿Es claro esto? ¿La diferencia? No. Ahora vamos a ver. Sí. Tiempo tiene ese derecho legal. No, que no, Vitalicio. pero algo que se cambie, ¿no? Entender en términos de justicia, que es la esposa de toda la vida que se queda a vivir en la casa que hicieron juntos toda la vida. Si no tiene un cliente que se casa por cuarto vez, por un cliente hay 10 años menos. Tiene que hacer responsable de mi vida. La ley no tiene. La ley, más allá de la gracia después que tenía 20 años menos o 40 años menos, digamos. Sí. La ley distingue en este caso. Siempre se da el cónyuge parte al momento de padecimiento sobre el bien que está teniendo el padecimiento, sin importar el carácter expediente del propio balance. La única cosa que pone la ley en esto es que tiene que compartir con otros herederos. Entonces, esta distinción que tiene la ley que es compartido con otros que no tienen condominio del bien, la teoría de está salvada porque de los 4 matrimonios no siempre fue un divorcio. Quizás tuvo un fallecimiento y viudo una vez, y con la viudez los hijos entraron como herederos de la madre y participaron. Esta persona va a entrar como hijo más. Va a entrar como un hijo más, pero va a tener sobre ese bien. Se eligió a un pobre hombre con muchos años, no tuvo buenos, tenía un solo bien. No. Si tenía un solo bien, es un mal negocio, porque ustedes saben, si tenía muchos bienes, repartían muchos bienes. Bueno, nada, hablando en serio. El sistema que os plantea si es justo o injusto, es un tema por ir a la iglesia. La ley no te da alternativa. En el sentido, defiende al último cónyuge sin importar si tenga un año de matrimonio, o sea, 99 años de matrimonio, sin importar si el patrimonio fue hecho por 12 total o no en total. Cuando nació este derecho real de habitación con su partícipe en el año 1973, Argentina era uno de los 2 países que lo tenía. Solamente Argentina e Italia. Fue novedoso en el mundo. Y está sustentado, no casualmente, en 2 países que tenían empresas familiares sólidas y que tenían matrimonios sólidos de muchos años, en el año 73. Con el tiempo esto empezó a generarse otros derechos también como una posibilidad de un derecho en favor de la vivienda. Esto no se interpreta como un derecho tributario, sino como un derecho de protección de la vivienda. Y así lo ha hecho, y la ley no distingue y protege tanto al cónyuge que tiene un añito con el que tiene 50 años. La solución puede parecer injusta,
La ley en este caso tomó un criterio único, evitó discusiones de si a quién le correspondía más, dice que no hay que criticar aportes, incluso en el año 73 se decía que el bien para habitar no tiene que superar el monto para el bien de familia, hoy no lo dice. Se decía también una serie de elementos que tenía que tener de condiciones de necesidad de la parte del habitante, hoy no lo dice. Y ha generado un derecho real de por vida de la persona, que sí es cierto, puede ser una persona que se casó en los últimos años con otra, y como decimos, mucho más joven, y esa persona queda con ese derecho real de habitación. Es un derecho real de habitación que le implica a los demás coherederos disfrutar del bien, porque en definitiva es para habitar. Lo que tiene que no puede ser más que habitar, no puede usarlo, no puede alquilar, no puede usufructuarlo. Es un derecho restringido en ese sentido. Es la prueba legislativa, la verdad que no, es decir, podemos debatir si estuvo bien o mal la prueba legislativa, si fue más conveniente haber mantenido algún criterio de decir en qué caso debe y en qué caso no. La ley no dijo. La ley dijo a todos por igual y no se puso a pensar. Lamentablemente. La convivencia tiene un plazo, está bueno. La convivencia tiene un plazo porque justamente no entra dentro del régimen protector del matrimonio, del matrimonio, no tiene derecho hereditario de la comunidad, cosa que sí tiene el Código de Práctica. Entonces, lo que se busca, en realidad, lo que se busca salvar con el hecho de habitación es la pelea entre los hijos. No es casual que este derecho está regulado en materia de partición, no en materia de derecho de autónomo. Y en materia de partición lo que hace es combatir el indivisible bien, continua de habitación por la vida de la persona. También el código tiene otros casos que le pueden parecer injustos, por el artículo 332, que los jueces en general suelen darlo, es el caso cuando el cónyuge pide de indivisión al juez de hacer hereditario cuando es una explotación familiar, unipersonal o agropecuaria, y también cuando tiene destino vivienda. Aún en ese caso, y esto es el 2032 está previsto para el caso de que el cónyuge fallecido esté en condominio con otros, por ejemplo, de los hijos, y en ese caso sí, el Código 9032 dice que el cónyuge superviviente puede pedir al juez la indivisión. Es decir, indivisión para, digamos, usarlo por el destino económico o por el destino de habitación. Ahí ya no deja librado como que, bueno, es del solo y lo mantengo indiviso, digamos, generando un gravamen a la víctima del resto. En ese caso dice que el juez debe decidir y después debe apreciar las circunstancias. Son una escala que dio, pero siempre el Código Nuevo tiene la protección de la vivienda como uno de sus ejes que se reflejan en todo el Código. Y acá protege al cónyuge por sobre los hijos, y bueno, una vez que el hijo no esté, quedará. Puede gustar o no, pero es la solución del código. Sí. Una pregunta, cuando una persona tiene el usufructo de un inmueble, Sí. ¿el cónyuge superviviente puede tener derecho a habitación o fallecido el usufructuario? El usufructo es un derecho que se extingue por la muerte del titular. Con la autoridad del usufructuario se acabó. No, nadie más tiene derecho sobre eso. No puede constituir un derecho a habitación, ¿no? Y le constituye un usufructuario que tiene un derecho real. ¿Puede tener derechos reales como su habitación sobre el usufructo? Sí, pero está limitado al plazo del usufructo, a la vida del usufructo. Así que el plazo que planteas vos, si hay usufructo, no puede ni convencional ni legalmente darle un derecho a su cónyuge. En este caso. Sí. Pero ¿es necesaria la partición también? Porque los jueces la están pidiendo. Sí, puede ser necesario porque la partición en realidad puede hacerse como no hacerse en este caso, pero la partición es el resultado de lo que el resultado final después va a formar la masa hereditaria. Yo tengo en realidad, cuando estoy haciendo esto, con la doctrina, cuando estoy haciendo esto, muy divertido. Yo tengo acá una serie de bienes. Supongamos, tengo acá un bien en que voy a botar la indivisión hereditaria, en rojo. Las deudas que trae el causante
que se va a dividir en esa división. Las cargas de la masa, que es la masa de los dedos, y el pago de los legados son elementos que, estoy diciendo mal, donde tengo la masa partible. Tengo acá en definitivo un activo, que el activo es la indivisión hereditaria. Eso es lo que tengo en este caso. De ese activo que tiene indivisión hereditaria, y esto es lo que me está, tengo que, de los bienes que tenía el causante al momento de su muerte, excluidos los bienes distinguidos como el usufructo, por ejemplo, la base recién, tengo que hacer las detracciones de la masa. Tengo que detraer las deudas del causante, tengo que detraer las cargas de la masa y pagar los legados. Esto es una descontar de esto. Y eso lo tengo que hacer. Segundo, tendría que estar los bienes relacionados después, y después podría compensar. Entonces, la partición necesaria, porque por una masa partible, es liquidar la masa partible. La partición es el resultado de la masa partible. ¿Qué va a pasar a la pasión de un único heredero? Que una vez que haga esta liquidación, de traer todas las relaciones a este activo, está. No tiene que hacer nada más. No, a ver, No parecen acreedores de la publicidad de la declaratoria de y es único heredero y se hace la publicidad de la declaratoria de heredero y no aparecen acreedores u otras personas que tengan interés en este activo o algún tipo de reclamo. Sí. Me parece innecesaria la parte. No la van a formalizar la partición. No la formalizas en este caso. Si no te la piden los acreedores, por algún motivo, no la vas a formalizar. Técnicamente se siente, porque siempre se liquida. No se formaliza. Cuando es único heredero, ¿qué sentido tiene formalizarla si él mismo está pagando las deudas, está pagando todas las deudas de los bienes, está pagando al abogado, está pagando todo lo que se hizo? Si algún legado le entregó, no hay nada más para liquidar. La liquidación formal, es decir, en esencia se hace. Se forma una masa partible, después de sí, acá está en de dominio, pero básicamente no hacemos partición, decimos que queda al heredero directamente. No nos preocupamos en las partes indivisas, porque es 1 a 1, es 1 sobre 1, entonces no es necesario formalizar. Pero técnicamente, ¿cómo? Ah, linda pregunta, sí, aparece es contrato o no es contrato. Me queda un tema más del derecho de habitación, vamos a hablar después, explico el derecho de habitación que dije recién. ¿La partición es un contrato o no? En primer término, la partición no es un contrato. La partición en principio, y el primer elemento de la partición es un acto procesal, es un acto por el cual determino qué bienes de indivisión hereditaria va a corresponder a cada uno. Eso es la partición. La partición que estoy determinando este acto, en principio no es un acto ni generoso ni gratuito. La partición es un acto jurídico en el cual, como anticipé antes, no hay contraprestación de las partes entre los coherederos. Y no tengo que darle, te doy tanto para recibir tanto, sino que estamos recibiendo. Y no recibimos de los coherederos, recibimos del causante. Cada uno recibe directamente del causante. Entonces tiene elementos que influyen en el contrato. No recibe una parte de lo que estamos contratando, pero recibe del causante. Es un acto de atribución, no es un acto que necesita ventajas de sacrificios recíprocos. Es un acto que puede haber pronunciamientos, pero en principio no necesita ni sacrificio ni beneficio. No es un contrato bilateral puro en este sentido. Y también hay determinados bienes que, en definitiva, se van a adjudicar, por ejemplo, los títulos honoríficos y demás, al que tiene la mayor parte. Se adjudica por ley de internet. Segundo, está condicionada la voluntad de las partes a la atribución preferencial, que prevé el código de atribución preferencial. Por ejemplo, el hijo que vivía con el padre en la casa falleció, se quedó más de 1 año, tiene derecho a atribución preferencial. En este caso, no importa la voluntad de ellos, pueden imponer la atribución preferencial, como los supuestos más que imponer. Y además, y fundamentalmente, en todo contrato yo tengo libertad de contratar. Esto es, contratar o no contratar. En cambio, la partición sí o sí se debe hacer, porque si no nos cuenta por unanimidad, cualquiera de ellos puede pedir la partición judicial. Es un acto jurídico que debe ocurrir sí o sí. En ese sentido, se diferencia típicamente de un contrato. Se discute si la partición privada, ya no la judicial, es un contrato o no es un contrato. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Hay algunos que es un acto específico, como dije, más la postura del acto de determinación de los bienes.
por voluntad unánime, otros dicen que es un contrato. Por ejemplo, Belushi y Mafia dicen que es un contrato, la aparición privada. No toda aparición privada es un contrato. Hay algunas que pueden serlo y algunas que respetan de modo equivalente las hijuelas, el buen interés de cada parte. No hay un real negocio subyacente o negocio gratuito. Cada uno se va a llevar lo que tuvo el causante. ¿Cuál fue el acto translativo? Del causante, o que causa, a los herederos por obediencia a la ley. Los herederos no hacen más que un acto de determinar lo que le correspondía por ley. Entonces, en ese caso se diferencia de ese punto de vista. Tomar que es un contrato sería cuando yo realmente estoy saliendo de estas condiciones. Cuando ya no estoy haciendo un mero acto de atribución de lo que me correspondía por ley, estoy excediendo realmente esa porción. ¿Cuál es el límite de exceso? Y es relativo, que está sujeto a presión judicial. Porque mientras la presión judicial, el 2077, me pide que haya identidad cuantitativa, es decir, que tenga un avalúo, que todos tengan un avalúo, en la privada, todos reconocen, el código reconoce, que basta que haya una equivalencia, no igualdad. Entonces, esa equivalencia va a poder tener en cuenta dónde vive cada uno, va a tener en cuenta afectos, en este punto en la clase no. Eso diferencia de la clásica apreciación contractual netamente peculiar. Entonces, es difícil calificar la aparición como contrato. Ahora, cuando la divergencia está de entidad, que no hay justificativo ni porque me gustó, porque lo tuve, porque siempre tuve el auto que estuve enamorado, pues me fui todas las veranos con papá y lo quiero mantener, cuando no tengo ningún justificativo para hacerlo, o no tengo razonable para hacerlo, el juez puede decir, no, miren, esto la verdad excede el marco de la partición. Y de hecho, lo veo mucho en las particiones que son llamadas mixtas, las que son instrumentos privados que se permitan acordar. Porque en este tipo de particiones muchas veces se presenta homologar el convenio de partición y el juez dice, no lo homologo porque están dando todo a uno o todo a algunos. Y entonces dice, vayan a hacer la gestión de herencia particular pública. Esto no es una partición, hay un acto traslativo, no es un mero acto declarativo. Fallos hay innumerables del fallo, la última década, 2 décadas del caso Paz en Capital Federal, que lo han criticado todo el mundo, que justamente era un automotor, de las 4 más que daba uno, que después dijo, hagan la gestión de herencia, una partición, y fallos reiterados en todo el país, donde permanentemente dicen, este acuerdo presentado no tiene carácter de partición, excede la partición y es en el fondo un contrato oneroso o de venta. Normalmente dicen un contrato de gestión de herencia y mandan a que lo hagan por funciones públicas. Esa es la diferencia entre contrato y partición, te aparece un contrato o no es un contrato. En una calificación correcta, toda la postura tradicional que entendemos como negocio neutro, independiente de negocio subyacente o negocio gratuito, y que tenga en cuenta esta cuestión de lo que importa acá, con la finalidad común de las partes, es que cada uno se quede con algo del causante, es la que tiene más reserva en el código, en el fondo. Porque lo vemos en la norma de división del 2404, cuando dice que en materia de división, si uno de los coherederos o adjudicatarios es vencido por división, no puede reclamarle a los demás herederos la partición de poder. Le puede reclamar el valor, pero no puede cambiar las escuelas de los demás. Y eso hace que la partición sea muy fuerte. Sea muy fuerte porque no se cae por desequilibrio económico, por vencimiento de uno de otros. Eso lo aleja del tema contractual. Si fuera edición de condominio, la edición de condominio, eso sí puede romper la edición de condominio por notoria disparidad de atribuciones. En la partición de herencia y división de divorcio no lo puedo hacer. Le obliga a la recomposición, a que paguen el dinero de diferencia, pero no obliga a que caigan las adjudicaciones de los demás, de falta de compensación. Por ejemplo, la pregunta, pues, es un gran debate sobre esto, que después lleva al otro debate, que todavía me preguntaron, que vamos a preguntarnos ahora, sí. Pago deuda del causante en la ayuda. Cargo de la masa en la ayuda. ¿Cómo legal? Si los legales exceden mi porción disponible y no están hechos a exceder forzosos. Se reducen. Nada. Se reducen. Pues, cuando vos tenés que el legal la relación de adopción y pago hasta el monto del tercio.
Claro, después ahí te la respuesta. Sí, a la derecha. Consulta, pero yo me recomiendo. Yo que contaba hablando de la construcción de herencias y retroaliado. En este caso tengo un expediente donde no hay un heredero que no abogado. Y el abogado está pidiendo la venta judicial para que el menor paralizara la venta por trato abreviado. Entonces empezó la discusión de que para mí yo consideraba que el primero tenía que estar la partición judicial para adjudicarle si tuvo una menor de edad en la que se fonda y luego se tuvo la venta judicial. Pero me plantearon que están pidiendo la venia para que se autorice a la madre que presente al menor en la venta por trato abreviado. Sí, pues no está prisión en este caso. A ver, lo que está en juzgado es lo que es práctica habitual en todos los lugares del país. Y esta es la distinción entre lo que es un acto, una partición y distinguir de un acto que no es partición, pero tiene efecto partido. ¿Por qué no es partición? Porque estamos resolviendo este caso que para validar la partición de mañana o por una cuestión de necesidad actual, estoy excluyendo un bien de la masa hereditaria. Un bien del acervo lo estoy excluyendo y estoy cambiando por dinero. Tampoco estoy sacando el todo, estoy cambiando por dinero. Lo técnico es eso, yo cuando estoy vendiendo bien diviso, lo estaría cambiando por dinero y estaría bien en su relación. Habitualmente, ¿qué pasa con esto? Algún tractor común y corriente de personas mayores, excluyo el bien, salen, reciben el dinero, reparten el dinero y está. Y partir el dinero. Eso es correcto. Lo que acá estaría pasando en el caso que todos pasan por alto y vos estás bien advirtiendo en este punto, es que está bien. Tiene razón el juez. Hacemos la partición, excluyo el bien de individuación hereditaria, me permite venderlo, permiso de desorden menor si lo ven. Bien. ¿Pueden partir los herederos con ese menor el dinero recibido? Y en realidad no. Claro. Ahí tendría que hacer una partición judicial, en realidad. Sí. Va a una cuenta El popular dinero, especial. y eso hay que ir a la cuenta del menor para que después se pague una cuenta popular. En realidad tendría que partir todo con los herederos. Ahí, a ver, el juez, ¿cómo decir? ¿Qué debería el juez? ¿Qué desde el juez? Debe asegurar la parte del menor. Es decir, ordenándote que se deposite en la cuenta judicial la parte del menor. La parte del menor que es claro, que determina. Que es provisional. Es decir, en la práctica queda en el aire. El menor se va con esa plata y queda en el aire. Está bien lo que vos haces en ese punto, no para pedir, es decir, no le puedes decir la aparición previa. Claro. Claro. Lo que tendría que decirle, lo que tiene que hacer, quizás es que lo hago escribana, en realidad le correspondería que la madre, como administradora de los bienes del menor, diga, este bien plata del menor, partámoslo, ¿y cómo lo partimos? Que tiene que partir judicial. Y eso es lo que tendría que hacer con ese dinero junto con los demás bienes. Eso excede tu labor escribana. Vos cumplís tu labor. Sí. Porque después el resto después no cumplió, la verdad, después no cumplió todas las medidas pobres necesarias. No, bueno, hubiese sido diferente si vos hacías la escritura de partición de herencia y después venta de herencia. Ahí sí necesitaba sí o sí partición judicial. Igual ahí tenemos otro problema para nosotros escribanos, que nos vienen y no son pocos los juzgados que admiten, en el caso que vos planteás, que en vez de una partición judicial, le dan pito al asesor, entonces está bien, que después ordena que la partición, ordena que parte de esa manera. Sin hacer todo el procedimiento de partición que implica perito partidor, tasación oficial de bienes, sin la formación de las escuelas. Nos encontramos con eso, que es un acto que está hecho en los sucesorios, en que se admite y con eso van a vender. Y nos viene a como antecedente. Eso es bastante más común cuando en realidad deberían haber hecho la partición judicial en ese caso. Es cierto que para tranquilidad de todos nosotros, que pasa cada tanto, es una ley tipo relativa, pues se depende del menor, y entonces cuando el menor es mayor de edad y después lo confirma, no tenés conflicto. Pero sí debería ser judicial, porque el código es contundente. El 371 dice hay que hacerlo judicial cuando hay personas incapaces.
no te dice la supe después, no es la línea judicial para la partición, dice cuando el menor es incapaz. Eso es una mala práctica judicial que la vemos bastante habitual, que es causal de observación y que siempre estamos buscando cómo subsanar. Porque la verdad nos viene eso. Después, cuando le vamos a decir al juez, mire, hay que hacerlo judicial, el juez dice, si yo lo dije está bien. ¿Y qué hacemos? Yo dije que está bien. ¿Y qué juez es el que no va a jugar? El mismo que tiene que venir está bien. Entonces, se terminan justificando elementos solamente por la cuestión por esta cuestión de que lo dijo un juez. Y en verdad que incumplió la forma. Cierto es que la solución para esto correcta, procesal, sería las nulidades procesales no son de esencia, sino son finalistas. Si el acto cumple la finalidad querida, el acto está bien si el juez así lo reconoce. Pero yo tendría que hacer ahí, tendría que ir al juez a decirle, mire señor juez, está mal, este acto es nulo, y después diga, no, no es nulo, pero cumple la finalidad. Y ese reconocimiento judicial subsanaría eso, en ese caso. Pero después hay que encontrar un abogado que se anime a decir al juez, es nulo lo que hizo, y que después de buena gana le diga, lo rectifico así. Esa sería la solución procesal adecuada para estas particiones mal hechas. Pero sí, hay algunas sobre esas que estamos... Normalmente las terminamos usando los escribanos haciendo comparecer al antes menor, se llama solcito, viene y dice expreso de conformidad y lo arreglamos por ese lado. Siempre tratando de arreglarlo más rápido y no Sí. ir a la vía judicial que... ¿Querés que hagamos un breve? Sí, perdón, yo me fui de ahora. Ah, el derecho de habitación y contamos. Derecho de habitación les estaba contando. Cuando les decía, tenía la sesión de herencia con el cargo de que tenía un derecho de habitación. Entonces, si tenía entre los sesionarios de menor de edad, ¿qué pasa? El padre no podía aceptar esa donación, por la sesión gratuita para con cargo. En cambio, si lo que hace es el cedente, es decir, cedo todos los derechos, pero no incluyo o excluyo el derecho real de habitación que se lo tengo por ley, no tengo ningún problema con la aceptación del representante del menor de edad. Por eso cuando tenemos menores de edad, en el caso que me plantea que sea algo de cargo, me conviene no poder ser un producto, pero podré dejar con un menor de edad diciendo, bueno, la madre se quedará con el derecho real de habitación legal que tiene, y ahí puede aceptar tranquilamente, realmente legal del menor, esa sesión de herencia. Es una solución que tenemos cuando tenemos menores incapaces entre los escenarios y actúa realmente legal. Bien, cortamos 15 minutos y después... ¿no?